Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, consejera, felicidades. Felicidades, puesto que el plan de empleo es la primera herramienta que vemos del propio Gobierno de Aragón, primera herramienta potente para intentar, de alguna manera, pues afianzar el empleo en sectores desfavorecidos y una serie de medidas importantes también para modernizar el INAEM, entre otras. Nosotros creemos que llega tarde. Vemos cierta tibieza en lo que es este plan de empleo, pero hay que decir que por lo menos más vale tarde que nunca. Además, el objetivo que tenemos, yo creo, con este plan de empleo que tienen ustedes es el de aumentar esa calidad de empleo, aumentar el número de empleo, disminuir el desempleo en Aragón, y para eso observamos cierta descoordinación en las políticas activas que se proponen desde el propio Gobierno de Aragón. Sí que nos parece bien esa coordinación con los agentes sociales, también hay que decirlo, esa escucha activa que usted propone y que en definitiva se ha traducido en ese trabajo conjunto con los agentes sociales, pero vuelvo a decir, nos preocupa que es tibia, una apuesta tibia y que llega tarde. Y se lo digo además de forma constructiva y se lo voy a explicar además con sus palabras en esa comparecencia que tuvo a los 100 días de gobierno. Usted decía, no tenemos bautizado como tal políticas activas de empleo en el departamento. Más bien toda política, toda acción llevada desde el departamento y desde el Gobierno conlleva la creación de empleo. Además decía, ojo que estamos de acuerdo, el vector clave en toda nuestra acción van a ser las políticas activas de empleo. También estamos de acuerdo. Y también decía, tenemos que tirar de la iniciativa privada. También estamos de acuerdo. Es decir, esto es un instrumento, pero la acción potente debe ser una acción conjunta desde el Gobierno. Pues bien, desde los presupuestos propios del Gobierno de Aragón no vemos expresada esa voluntad que usted dice. No lo vemos. Esperemos que para el 17 sí que lo veamos. No hace falta que le diga los recortes que tiene usted en su propio departamento. Sí, consejera, naturalmente se lo decimos, y no hace falta que le recuerde esas disminuciones importantes que van desde el menos 95% en algunas partidas hasta el menos 6% prácticamente en el desarrollo global de lo que tendría que ser la consejería, el departamento estrella del Gobierno de Aragón, que es la creación de empleo. Pero ojo, no es que solo no lo veamos en los presupuestos, y lo va a entender claro, es que las leyes que el Gobierno dice o decía que van a hacer en esta materia todavía no hemos empezado, no se han ejecutado. Y le recuerdo, la ley del fomento del empleo y del trabajador autónomo. ¿Cómo lo llevamos? Llevamos casi 500 días de gobierno y todavía no sabemos cómo lo llevamos. Ya no hablo de los presupuestos, que ya veremos para el 17, espero que me dé alguna alegría, y entonces dejaré de utilizar este mantra, esa palabra que a mí me encanta, la palabra mantra, pero es que es verdad, el mantra es la no creación de empleo. Entonces, la ley del fomento del empleo y del trabajador autónomo, ¿cómo lo llevamos, consejera? Bien, pero le digo otra, la ley de la economía social, ¿cómo lo llevamos? A lo mejor más adelantada, todavía no sabemos nada, ojalá, pero ya le estamos dando datos al respecto, ya nos lo dirá cómo lo lleva. Llevamos casi 500 días de gobierno y yo creo que al final de la legislatura, con un poco de suerte, pues a lo mejor la aprobamos. Pero ojo, hablamos de la atracción de la empresa privada y le estamos dando unas cargas impositivas a todo el que viene a invertir a Aragón increíbles. Debemos tirar de la iniciativa privada para crear empleo, pero claro, aumentamos los impuestos y le estamos diciendo a las empresas, venid que tenéis que invertir, pero claro, os cargamos esto. Le pongo el ejemplo de hidronitro. ¿Hidronitro? El impuestazo, como le llaman allí, de esos cerca de 900.000 euros que calcula la empresa. Ojalá nos dé alguna alegría, pero vamos, le metemos impuestos a las empresas que vienen aquí a invertir. Y además, se lo voy a decir en palabras de sus propios directores generales. Director General de Industria y Comercio. Necesitamos una industria competitiva y para eso necesitamos un precio de la energía barata y económica. Pero resulta que traemos proposiciones no de ley aquí para intentar fomentar las interconexiones eléctricas entre Francia y Aragón y votamos en contra. También el Partido Socialista trajo la proposición no de ley, Izquierda Unida, Chunta y Podemos, el Partido Socialista votó en contra. Pero ojo, que el director general de Energía y Minas dijo en la última comparecencia que creía prioritaria esa línea entre Francia y Aragón para que la energía sea más competitiva, sea más económica y naturalmente para llevar a cabo pues todos los proyectos.
Y en ese sentido, señora consejera, pues nos los tendrá que explicar. Y por último, algo que es muy importante, la inestabilidad y la confianza. Como usted sabe, es importante crear estabilidad y confianza para que vengan las empresas. Y acabo con esto, señora consejera. El plan de empleo nos parece bien. Es una herramienta tras 1 año y 5 meses de su gobierno para intentar llegar a según qué colectivos. Nos parece bien. Pero, de verdad, y siguiendo con sus palabras, las políticas de creación de empleo tienen que ser llevadas de forma global por el proyecto. Y ahora mismo existe una descoordinación importante. Muchas gracias. Gracias.